lecciones astrológicas ha venido avanzando durante este tiempo paso por paso en la alquimia espiritual, la que nos permite generar en nosotros mismos la transformación que nos convierte de alguna manera en oro, porque se trata de convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Y después del paso, profe Carlos, cuentas de la disolución que tiene esa particularidad de entrar en el espíritu del asunto, en el espíritu de las cosas. Hoy llegamos a la multiplicación, que es el paso 12. Es este paso de cierre que nos implica esa conciencia experimental, pero sobre todo con algo muy, muy lindo, que es el dormir y despertar. ¿Cómo podemos explicar esto de mejor manera? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo conocimiento. Hola Nuria, un saludo para ti y para todos los que nos ven o nos escuchan. Llegar a la etapa de multiplicación es volver a la esencia del todo. Es llegar a casa, pero llegar a casa desde el punto de vista de entender que si nuestro cuerpo es el vehículo y el hogar, él tiene la capacidad de regenerarse sin que nuestro ego interfiera. Por eso se hace a través del sueño, se hace a través de entender que la subconsciencia no puede interferir en los procesos naturales. Entonces, Profe, pero ¿cómo es eso? Porque hablar de la regeneración del cuerpo sin que interfiera el ego es bastante mayúsculo, es un concepto difícil. ¿Cómo funciona? en la noche cuando duermes, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. La información de cada célula tiene la capacidad de hacer lo que debe hacer. Cuando estamos en vigilia, afectamos la subconsciencia por nuestras emociones, nuestras creencias, pensamientos. Entonces en el estado vigílico torpedeamos las cosas. Pero si nosotros nos entregamos a la voluntad y en el sueño nos conectamos con estadios de conciencia y con la información de la biblioteca cósmica, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. Esto puede sonar que me voy desviando, pero sí resulta muy interesante entender entonces el papel del sueño, pero no por el dormir, sino por lo que se sueña. ¿Cómo podemos, más allá de la interpretación de sueños, que no nos vamos a meter en ese tema, cómo podemos entender las imágenes que vemos en los sueños y cómo las podemos usar para nuestras propias comprensiones? Aquí lo primero es entender que en el sueño, al ser una etapa regenerativa, está disolviendo falsas creencias y está metiendo nueva información. Si tú en el día aprendiste algo y eso te lleva a decir, oiga, tengo que dejar de ser terca o tengo que dejar de ser emocional y ya entendí que me engancho con esto o lo otro. Y lo entendí en el día, en el estado vigílico. En la noche, esa información va a ayudar a que el subconsciente se procese. Déjame, te voy a compartir la primera imagen. Perfecto, profe. que Y entre otras cosas, tip de aprendizaje, porque eso que usted dice ocurre igual con el aprendizaje. Es decir, cuando nosotros estudiamos durante el día, si realmente queremos que lo que leímos o lo que repasamos se quede en nosotros, el sueño es el mejor amigo. Por eso se recomienda dormir bien antes de un examen. En vez de andar ahí trasnochando sin dormir, se hace el estudio juicioso, se lee con cuidado, vamos a la cama y durante el sueño el cerebro se queda con el conocimiento.
Fíjate que ese es un elemento práctico de aprendizaje, pero tiene un origen alquímico o químico en el cerebro. Entonces, para que entiendas, la etapa de la multiplicación es una etapa pisciana, ¿sí? Ujú. Y como Apenas para hicimos el comenzar, sí. último ejercicio, si quieren leámoslo y lo vamos interpretando. Muy bien. Multiplicación es el acto o proceso de aumentar en número o cantidad. Se da en la conciencia regenerada cuando en la atención autoconsciente y la percepción alerta de todos los detalles de la experiencia diaria. La multiplicación es teñir todo el cuerpo con la conciencia que es experimentada a través de la inteligencia corpórea, que repara el cuerpo en el proceso del sueño utilizando la subconsciencia, donde nuestra autoconciencia no interviene directamente para lograr la reparación del desgaste del cuerpo. La ¿Viste? autoconciencia entendida como el ego que interviene. ¿Viste? Entonces, aquí multiplicación es una etapa de aumento de conciencia. ¿De En ese acuerdo? sentido, todo lo que vivo en el día, si tengo la información clara, en la noche a través de la subconsciencia y ese proceso, permito la regeneración. De acuerdo, y el aprendizaje impregnado de manera real. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta, la alquimia no es lejana a la conciencia del ser humano, ¿sí? Ujú. De acuerdo. Y De desde hecho, la ese, alquimia es una herramienta de conciencia. aquí viene lo que te encanta, Mis decanatos. los famosos decanatos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo en el primer decanato vamos hablando desde las claves. Bien, La conciencia celular, cómo puedo entender que el cuerpo se sane, quitándole el ego, permitiendo que la regeneración se dé. Porque si yo estoy diciéndole al músculo, ya te regeneraste, ya te calmaste, ya, ¿será que si te vas a sanar? No va a lograrlo, ¿sí? O si tengo una cicatriz que necesito que avance, no tengo que estar revisándola todo el tiempo y dudando de que la química del cuerpo haga lo que tiene que hacer. es permitirle a la naturaleza actuar. Por eso tenemos la clave del colgado. Si tú recuerdas, en tus estudios de Cábala, el colgado es entregarse a la voluntad divina y a los procesos naturales. Correcto. ¿Sí? Primer decanato vamos a tener eso, entender que el cuerpo se regenera de manera natural sin que nosotros lo estemos presionando o dudando de él. Es permitir que el proceso se dé. Profe, y es una prueba de humildad, ¿no? Porque por lo general tendemos a pensar que nosotros sabemos más que el cuerpo. Entonces nos ponemos en estado de alerta y nos alteramos y nos desesperamos porque la recuperación debió darse en tanto y nos tomamos más o menos tiempo. Tú misma lo estás diciendo, o sea, no somos coherentes con nuestro cuerpo. Le pedimos que sea saludable, pero no le damos la fe y la certeza de lo que tiene que hacer. ¿Mm? Muy bien, y entonces pasamos al decanato 2. En el decanato 2 tenemos nuestro vehículo físico, que es el auriga, pero este vehículo físico que nos permite contener, proteger, mantener una estructura, no puede estar armónico si no he trabajado la subconsciencia, si no le he metido una información
que me permita comprender que si traigo una herencia genética, es un instrumento de aprendizaje. Entonces, si heredé tal cualidad de mis padres, también heredé defectos y también heredé situaciones físicas. Entonces, poder entender eso es también permitir que las cosas se vayan dando de manera natural. Que además en los tiempos modernos resulta ser bastante complicado cuando tenemos ese mundo del diablo, ese mundo de las apariencias, ¿no? Y es que queremos todos meternos dentro de un patrón y luchamos contra todo el vehículo físico, porque ya no es un tema de querernos, de querer el cuerpo, sino de buscar modificarlo para que encaje. Entonces se nos olvida el cuidado y nos vamos a buscar transformaciones a como dé lugar. Fíjate que la moda, digamos que cada generación pelea con la generación que viene, pero son niveles de conciencia. Hoy en día la gente siente que si no se tatúa el cuerpo, si no se vuelve extravagante, si no llama la atención inclusive desde lo físico, no va a ser aceptada en una sociedad. Y es todo lo contrario, hay que volver a ver el vehículo físico como un templo. Hay que verse uno como una individualidad sagrada y realmente hacer ese proceso de conciencia es amar el cuerpo, ¿sí? Sí, claro. Sí, sobre todo, profe, que lo que se haga en conciencia, pero en conciencia propia. Es decir, no por el ego, no por esa interferencia del ego que nos dice, si yo no me pinto el pelo de este color o si yo no me veo de tal manera, no puedo pertenecer a, sino entender desde la esencia quién soy para expresarme desde la esencia, que son dos cosas completamente distintas. Por eso viene el tercer decanato. Mira que tú misma lo ataste. Tengo que morir a lo anterior, o sea, demoler las viejas estructuras, evaluar, porque es la clave de la muerte y la clave del juicio, evaluar qué tengo que reinventar en mi vida y renacer. Ahí lo tienes, ¿sí? Nos, es- Claro, nos está invitando a vivir nuevos estados de conciencia, ¿sí? claro, claro, profe. Y es que es importante, por ejemplo, en este punto, qué interesante y qué bonito entrar acá, porque, bueno, hay que advertir, acá no estamos criticando ni diciendo nada de las personas que tienen piercings y tatuajes, menos yo que tengo piercings y tatuajes. Que vale aclararlo, sino de cuál es el sentido de lo que hacemos, desde ¿Por qué y qué, para qué? El por qué y exactamente, el desde para qué lugar qué. del yo, Ujú. desde qué lugar del yo, desde qué posición de conciencia lo hago y qué busco con eso. Fíjate, voy a hablar de un tema que es demasiado cotidiano, pero forma parte de la cultura. La cultura en lo femenino dice la mujer necesita resaltar porque necesita tener aretes. Entonces, en el lóbulo de la oreja, dependiendo donde tú hagas el rotico para el arete, vas a afectar un órgano. Sí, entonces el borde externo de la oreja es todo tu cuerpo físico, que empieza desde la cabeza hasta los pies. Entonces, donde tengas el huequito, tienes afectación por correspondencia en el órgano que le corresponde. Entonces, si la persona tiene 10 huequitos en toda la oreja, está afectando 10 o 20 órganos directamente. Bueno, profe, hagámoslo práctico y pongo mi ejemplo personal, porque vamos a Listo. mostrar. Yo acá tengo dos, tres.
y de este lado tengo 4, ¿cierto? Exactamente. Ahí están. ¿Cómo saber cuál es el punto que de alguna manera se afecta y cómo llegar Bueno, a vas a hacer equilibrar? un ejercicio, haz de cuenta que tú tienes un fetico en la oreja y la Sí, cabeza del fetico está en la parte de abajo, en el lóbulo, y la ok, columna es el borde externo. ok, Entonces, por esto acá, química, por biología, ubícalo. Tienes la cabeza abajo y esta es la vas cabeza, bajando, esa es la cabeza y y los pies es donde termina la curva de la oreja. ok, entonces estaríamos hablando de cabeza, Sí, esto vendría siendo más o menos el cuello, cuello, esto exactamente, vendría siendo más o menos, pulmones, o la cintura, tal vez. cintura, pulmones, Ok, cintura, digamos como el área abdominal. Y este estaría como hasta ahí sobre serían las. los pies abajo, Ok. ahí en el Aquí borde, serían los pies, o sea, este sería más o menos exactamente, entre rodillas y tobillos, dijéramos. exactamente. Entonces, Ok. fíjate que si tú asocias tus enfermedades físicas, están asociadas con los punticos que activaste por el tema de colocar ahí el huequito. Ok. ¿Y eso cómo se puede equilibrar, profe? Lo primero es hacer conciencia de que el piercing está manejando un tema de una ruptura energética. Cuando tú ya lo hiciste, te toca es tomar conciencia de que hubo un acto ahí de conciencia, de inconsciencia, de no conciencia, y sanarlo a través de qué? De entender el por qué y para qué lo hiciste. Porque como Ok. tú lo dijiste ahorita, no es malo, pero ¿para qué la persona afecta al vehículo físico y con qué sentido? ¿O con qué nivel de claridad lo hace? Claro. Y es que muchas veces, pues digamos, los de las orejas, a las niñas, a todas o a casi todas, no vamos a generalizar, estos nos los abren bebés, Ujú. siempre. De hecho, los siguientes también yo los tengo desde niña, desde los 12 años. Y los otros ya me los hice después de los 18 años, en diferentes momentos de mi vida. Entonces, lo que uno tendría que entrar a mirar es como el momento de vida en el que se lo hace y cuál es la asociación que tiene con ese momento. Vamos a colocar uno que no es tan común porque no es tan familiar. Resulta que el piercing del ombligo está moviendo la energía de la sexualidad y como es una etapa de la vida donde el adolescente quiere mostrarse, entonces tú ves niñas adolescentes mostrando el ombligo, teniendo un piercing, atrayendo la energía sexual. A su Ujú. nivel de conciencia, es eso lo que maneja. Ok. Ok, interesante también, profe, porque hay muchas culturas que utilizaban las perforaciones y que hoy en día siguen utilizando las perforaciones como parte de sus procesos de identidad, digamos, más allá de como entendemos los piercings y los tatuajes en el mundo occidental tradicional, pero tenemos, por Ajá. ejemplo, en la región de la India, en distintas culturas, el piercing de la nariz, que es un símbolo de belleza y que además habla acerca del estrato, el mismo piercing del ombligo, que también tiene que ver con eso. Culturas africanas, por ejemplo, que se hacen marcas en el cuerpo, tatuajes con cicatrices, justamente también para darse cierto nivel de atractivo cultural, que eso es importante entenderlo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de Desde que la, sea bueno ni malo, sino exactamente, existe. desde la cultura hay que contextualizarlo. Si tú perteneces a una tribu africana y eso forma parte de tu cultura, pues le vas a dar un valor y un sentido, ¿sí? Pero si
estás en la sociedad occidental donde eso lo manejas por moda. Aquí la pregunta es, ¿por qué y para qué? Empezamos en una cosa y terminamos en otra que ni me sospechaba, porque finalmente cuando hablamos acerca del punto en el que tenemos que volver a arrancar, al hablar del cuerpo, estamos hablando efectivamente del vehículo físico que muchas veces desintegramos del tema espiritual. Vamos a conectar ese segundo decanato que es el vehículo físico, que es el auriga y la luna, que es la subconsciencia. Sí, Porque una persona cuando tiene problemas de afecto o de necesidad de autoprotegerte, tú eres psicóloga, se engorda, ¿sí? Porque sí, para aislarse. es un mecanismo de autoprotección. Sí, Entonces, cuando la persona sabe o comprende que no necesita protegerse de nadie, baja de peso. O sea, no sí, necesita sí, hacer dietas, no necesita hacer dañar cosas, porque es un proceso de conciencia y sus células del cuerpo entienden que no necesitan redondearla o generar volumen para protegerse de nada. Ahí tienes un ejemplo cotidiano de cómo cambiar la súper, química del cuerpo. súper interesante y además, profe, valga decir que es coincidente con muchos estudios recientes que se han hecho en relación con el origen emocional de diferentes condiciones del cuerpo e incluso patologías, porque ya se ha visto, por ejemplo, cómo el cáncer tiene una relación directa con emociones ligadas a la ira, al rencor, ¿no? Al dolor y la rabia contenidas. Todo lo que pienso, siento, hablo y expreso, lo materializo, para bien o para mal. Quiero cambiar la conciencia de mi realidad, debo cambiar mis pensamientos, debo cambiar mi actitud, mi expresión, mi emoción, para que los resultados en mi vida cambien. Yo me voy a meter otra vez en el tema del sueño y de los sueños, porque pensando en esto, de alguna manera, ese momento de desconexión, ese momento del sueño, también nos da una serie de claves importantes en este proceso previo a la materialización, porque justamente cada noche cuando nos vamos a dormir, muchas veces no nos damos cuenta, pero nos acostamos con una intención, con un sentimiento de angustia o con un sentimiento de paz. Y desde ahí nuestro cerebro parece procesar muchas veces todo lo que está pasando y hace interpretaciones oníricas desde ese mundo del sueño. Esa es la manera de conectar la información de los mundos superiores. Pero tú puedes conectar cualquier respuesta que necesites. Supongamos, vamos a volver a un ejemplo que usamos hace 8 días. Quiero cambiar de carro. ¿Cómo hago para conseguir plata? En el sueño te puede llegar la información que no seas muy consciente de habla con tal persona o desarrolla tal producto o desarrolla tal servicio, o que te veas haciendo algo y tú dices, claro, ese es el camino. Ese es el famoso huracán de la Sí. iluminación, ¿ves? Desde el sueño, profe, también podríamos entrar a revisar justamente esto que estábamos hablando del mundo corpóreo, es decir, el mundo corpóreo no solamente entendido como nuestro cuerpo físico, sino como lo que se materializa. Y ahí tenemos como una clave de revisión viniendo desde los 12 pasos, porque la multiplicación nos dice, oiga, revise, acá usted ya tiene una conciencia experimentada que materializó.
revise y avance, porque no se trata de que yo llegue a un objetivo y ahí cerré, sino que seguramente tengo que continuar. Vamos a devolvernos a un ejemplo que tú estudiaste conmigo hace por lo menos 2 o 3 años. ¿Qué pasa cuando el óvulo y el esperma se juntan? La conciencia corpórea hace lo que tiene que hacer. Se desarrolla el feto, se desarrolla el ser, y en 8, 9 meses o 6 meses se manifiesta. Ese es el estado de multiplicación natural. Tú empiezas un proceso, multiplicas, desarrollas y materializas. Y por eso precisamente tiene que ver con el cuerpo físico. Y el dormir es un poco morir para renacer todos los días. Exactamente. ¿Ves? Entonces todo está conectado, Nuria. Nosotros creemos que parcializando, separando las cosas, las vamos a entender mejor. Y esa es la famosa moda de la especialización. La gente cree que si se especializa en el dedo índice, sí va a tener más conocimiento de un momento, pero no de la totalidad de un proceso. Yo sé que esta pregunta va a ser un poco curiosa, pero pensando en estos temas que hemos hablado de hacer conciencia sobre lo hecho en el cuerpo físico, entendido como cuerpo físico y entendido también como lo materializado, como lo que ya tenemos aterrizado en tierra. ¿Cómo podemos utilizar en un ejemplo práctico ese momento del sueño como espacio de análisis? Lo ideal es tener una información armónica previa a dormir, porque tú sabes que el sueño tiene diferentes estadios. Entonces, si tú lees algo que te invita a reflexionar, que te da cierta información, esa información queda ahí en el subconsciente, y cuando tú la vas procesando durante el sueño, transforma las cosas. Porque la regeneración celular tiene maneras naturales. Todas las células de tu cuerpo mueren a diario y renacen. Pero ¿con qué estado de conciencia estás tú? Entonces, si a ti te hicieron una intervención hace menos de un mes, si tú todas las noches dices, ¿será que el cirujano fue asertivo? ¿Será que se hizo bien la cosa? Yo como que no confío en lo que él hizo y tengo que revisarme el cuerpo todos los días a ver si estoy regenerando. Tu cuerpo no sana, porque no tienes la conciencia de creer que ese es un proceso natural y perfecto. Es eso. Claro. Entonces, antes de irte a dormir, tienes que enfocar la emoción, la intención y el sentimiento en que lo que vaya a llegar en el sueño te alimente. Es como ir a las bibliotecas cósmicas y bajar la información. Con claridad sobre lo que quiero consultar. Exactamente. Profe, pues creo que este paso 12 ha sido de los más interesantes y seguramente será de los más polémicos que hemos hablado por sus implicaciones tan personales. Culturales y tan culturales. Porque Claro. entonces la gente va a decir, pero entonces no tengo derecho a tatuarme o no tengo tiene derecho a hacer lo que quiera. Como lo hemos dicho en otros momentos, la obligación de uno es respirar y ser feliz. Lo que haga con su vehículo físico es un estado de conciencia. Además, es una reflexión muy interesante que nos queda para cerrar este camino de los 12 pasos de la alquimia, que además no son el fin del tema de la alquimia, sino que es apenas la instrucción de comienzo.
Si no vemos alquimia, no podemos entrar a la astrología cabalística, no podemos entrar al árbol de la vida, no podemos entrar a arcanos mayores o arcanos menores. No podemos entrar a muchos temas de búsqueda espiritual. Necesitábamos empezar por algún lado. Y creo que este es el lado preciso. En 8 días, profe, si a usted le parece bien, vamos a hablar de cómo esta alquimia cabalística la podemos aterrizar un poco más y conectarla con la cábala, justamente, para que podamos ir avanzando hacia el siguiente paso y le podamos contar también a quienes nos acompañan acerca de algunos talleres que queremos darles, porque seguramente hay gente que ya tiene la intención de aprender esto más al detalle y aplicado específicamente para la vida. Claro, no, con mucho gusto. La idea es que esta información me pertenezca al que la necesite. Porque es eso. El conocimiento tiene que ser un elemento de crecimiento para la humanidad, no una exclusividad para unos pocos. La humanidad necesita conciencia, necesita manejar procesos. O sea que para mí será un placer seguir conversando de este y de otros temas y que se vuelva una tertulia de reflexiones astrológicas, que pueda ser venga, disfrutamos de media hora, regalémonos media hora para pensar en algo diferente en la cotidianidad. Ese debe ser el camino. De acuerdo, profe. Así que nos encontraremos entonces en nuestra media hora semanal dentro de 8 días para hacer este cierre, este paso 12 de multiplicación y la apertura, ese despertar a la conexión con la cábala. Bueno, para mí es un placer estar contigo, tener las comprensiones que tú tienes, que nos aportas, porque si alguien aterriza todo esto eres tú. Para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, profe. Mi nombre es Nuria Asensio. Esto es Reflexiones Astrológicas. Nos vemos en el siguiente capítulo.